15 segundos. Con Gonzalo nos conocimos justamente a través de Endeavor hace ya unos 20 años serán. O sea, quiere decir que somos de los dinosaurios de esta gran red llamada Endeavor. Oye, quisimos partir con esta foto. Con Gonzalo nos gusta mucho la pesca. Este es el río Baker o río Baker, en la 11ª región. Y vamos a hablar de que obtener financiamiento es cruzar el río. Tenemos que llegar a la otra orilla del río. Y uno puede llegar a la otra orilla del río de distintas maneras. Y básicamente lo que vamos a hacer en esta presentación con Gonzalo es hablar de dos grandes maneras de conseguir financiamiento, ya sea vía capital, incorporando nuevos socios, o ya sea vía deuda, con toda la gama de distintas alternativas que hay de deuda. Así que de eso vamos a hablar hoy. Tenemos 25 minutos para contarles algunas cosas entretenidas, algunos tips y después abrir un tiempo de preguntas. Bien, yo creo que el primer tema que siempre nos parece relevante comentar al minuto de hablar de financiamiento es primero entender bien las motivaciones por las cuales un emprendedor está buscando financiamiento. Esas motivaciones son muy relevantes y muy importantes porque de alguna manera van a determinar qué tipo de inversionistas o qué tipo de financiamiento vía deuda vamos a buscar. Por ejemplo, aquí mostramos algunos ejemplos. Una motivación puede decir estoy quebrado, los flujos no me dan. Probablemente ese emprendedor va a estar reinventando su negocio, va a estar dándole una vuelta a ver cómo lo saca adelante y por lo tanto los riesgos involucrados en ese negocio uno los podría definir como altos, en el sentido de que los flujos no dan y el negocio está siendo redefinido. Otra alternativa, por ejemplo, es estar en una industria tremendamente complicada y también estar viendo cómo sacar adelante ese negocio de alguna forma distinta a la cual yo lo he hecho hasta hoy día. En estos dos primeros ejemplos, claramente uno podría decir que el riesgo percibido por parte de un tercero que va a financiar a esta compañía es alto y por lo tanto tiene ciertas características que los emprendedores debieran estar preparados en la conversación que van a tener con esos financistas. El tercer ejemplo que tenemos aquí en la slide dice voy a recuperarme pero tomará tiempo. La verdad que si voy o no a tener acceso a deuda dependerá un poco del riesgo y cuánto tiempo implicará eso. Si mi recuperación va a ser lenta, la verdad que las instituciones financieras, por ejemplo los bancos, no se van a sentir muy cómodos con una espera muy larga y por lo tanto en ese ejemplo también lo más probable que la manera más eficaz de cruzar el río sería a través de la incorporación de un socio, llamémoslo capital. El cuarto punto es cuando el emprendedor ve una oportunidad para consolidar el mercado. En su negocio probablemente su empresa le está yendo bien y por distintas razones hay una posibilidad de crecer más rápido de lo esperado, pero para eso se requiere capacidades no solo financieras, sino que recursos humanos y por lo tanto ese emprendedor sale a buscar financiamiento para poder aprovechar esa oportunidad. En este caso, la iniciativa está determinada por la oportunidad, ¿no es cierto? Y tanto el inversionista vía capital o el de deuda va a tener que evaluar qué tan riesgoso es esa empresa y va a tener que poner las condiciones si es que está dispuesto a financiar una empresa de ese tipo. En general, como vamos a ver un poquito más adelante, el inversionista está dispuesto a tomar un poco más de riesgo o bastante más riesgo, dependiendo del tipo de inversionista y del tipo de compañía. En el ejemplo que sigue, mi empresa se ha potenciado bajo el escenario actual, asumiendo que tiene una finanza relativamente sana. Yo optaría por la deuda más que por incorporar nuevos socios. ¿Por qué? Porque dado que mi negocio está creciendo y asumiendo que tiene, como decía, finanzas sanas, prefiero tomar deuda para hacerla crecer con los actuales socios y en una etapa posterior incorporar socios dado que mi negocio va a valer más y por lo tanto a un mismo capital que voy a incorporar de nuevos socios voy a tener que ceder un menos porcentaje de mi negocio o dicho de otra manera a un mismo porcentaje que voy a ceder de mi negocio el capital que voy a poder ingresar va a ser más alto. Y finalmente, si un emprendedor que está empezando un nuevo emprendimiento y obviamente hay una expectativa alta del negocio que está empezando, probablemente va a tener más cabida nuevamente al lado de un inversionista de capital versus de deuda, sobre todo si son instituciones bancarias. Pero aquí lo interesante y el mensaje para los emprendedores es que cuando uno requiere capital vía inversionista es tremendamente relevante hacer la tarea
y ver qué tipo de inversionista se podría interesar en lo que yo estoy haciendo. Primero, por la etapa en que está mi compañía. Si mi compañía está empezando y un emprendimiento nuevo, ¿tiene sentido ir a ver un fondo de inversión? ¿Tiene sentido contactar inversionistas ángeles? ¿Tiene sentido invitar amigos a invertir conmigo en mi empresa? Por lo tanto, yo creo que parte importante del mensaje de esta charla, por lo menos a lo que se refiere a capital, es entender muy bien a la contraparte, en este caso al inversionista, y cuáles son sus intereses para ser más efectivo en ese proceso de levantamiento de capital. Siguiendo con lo que decía Gonzalo la anterior, por favor, Gonzalo, del tema deuda versus capital, es re importante que los emprendedores tengan claro de que si ustedes van a ir a solicitar financiamiento a una institución financiera, banco, compañía de leasing, etcétera, y no tienen claro cómo van a mitigar los riesgos que esto tiene, una institución financiera no va a ser partícipe de ese financiamiento. Por definición, una institución financiera lo que más le importa es controlar el riesgo del préstamo que va a hacer. O sea, se tiene que sentir muy seguro de que va a poder recuperar ese préstamo y directamente con los flujos del negocio, no ejecutando una garantía. Yo creo que un concepto que se marean bastante los emprendedores al principio es que dicen, bueno, si yo le pido plata a un banco y el flujo de pago no es tan claro, pero pongo una muy buena garantía entre medio, el banco me va a prestar la plata. No es así, porque el negocio del banco no es salir a ejecutar garantía. Ejecutar una garantía implica un proceso legal y por lo tanto el banco busca asegurarse que los flujos proyectados sean lo suficientemente claros para poder pagar el crédito. Y ahora aquí quisimos poner un paralelo entre algunas características del capital y la deuda y la visión que debiera tener el emprendedor. Yo me voy a referir obviamente a la columna de la izquierda. Primero, cuando uno busca un inversionista que ponga capital y por lo tanto tome una participación accionaria en la compañía, ese inversionista tiene algunas características, algunas positivas y algunas negativas para el emprendedor. En cuanto al apetito por riesgo, probablemente ese inversionista sí está dispuesto a tomar riesgos, ¿ok? Y por lo tanto, ya sean compañías que están empezando o incluso compañías que están con alguna dificultad de caja, los inversionistas, dependiendo del negocio y dependiendo de la etapa, hay inversionistas que van a estar siempre dispuestos a mirar la oportunidad de negocio, sobre todo en su potencial futuro. ¿Ah? Eso sí, como acabo de mencionar, ese inversionista va a requerir una participación en la compañía y por lo tanto va a asumir un riesgo y va a tener una expectativa de retorno alto. Y aquí un comentario súper general, pero que resulta bien importante para los emprendedores. Cuando ustedes van a ver a un inversionista y lo invitan a su compañía, es importante entender qué tipo de rentabilidad ese inversionista busca en las inversiones que ha hecho. ¿Ah? Porque muchas veces esos inversionistas tienen opciones de otras inversiones en rentabilidad similar y riesgos menores, y por lo tanto conocer al inversionista y saber cómo piensa el inversionista y cuáles son los parámetros bajo los cuales se maneja el inversionista es tremendamente relevante al minuto de sentarse eventualmente a negociar con ellos. Por lo tanto, la búsqueda de un inversionista no es solo contar nuestro negocio, sino que también es hacerle muchas preguntas a esos inversionistas respecto de la forma de invertir, del tipo de estructura que plantean, de cómo se involucran en la compañía. Todo eso marca una diferencia. En el límite, si yo tuviera dos inversionistas que ponen la misma cantidad de dinero por la misma participación, son todas esas otras características las que marcan una diferencia de un buen socio eventualmente a un mal socio. Ahora, un inversionista que invierte en la compañía, obviamente va en una participación accionaria y por lo tanto el retorno que va a enfrentar es variable. Si a la compañía le va mal o no le va extraordinariamente bien, ese inversionista va a entender que esa es la situación y esas fueron las reglas del juego por las cuales entró a la compañía. Erwin. En estas dos características, por el lado de la deuda, y ya como lo dije hace un par de minutos atrás, el apetito por riesgo de un acreedor financiero es extremadamente bajo. Insisto en que si no tiene una fuente de pago o no ve una fuente de pago clara del préstamo que está haciendo, tanto de los intereses como del capital, prefiere no participar en ese negocio. Y de ahí de que el apetito por riesgo no existe en el fondo, o es extremadamente bajo, como lo señala esta slide. También junto de la mano con eso, también el retorno obviamente también es bastante más bajo, especialmente en los que son créditos a largo plazo. O sea, si uno habla hoy día de un financiamiento de largo plazo, no sé, a UF+2 o UF+3, tasa anual,
obviamente no tiene nada que ver con el retorno esperado que va a tener un inversionista al participar en un negocio, porque también los riesgos son absolutamente distintos. Ahora, una de las cosas que siempre decimos los inversionistas de capital es que son pacientes. ¿En qué sentido? En que los requerimientos de capital hacia la compañía van indexados a los resultados, y mientras esos resultados no lleguen, el inversionista va a esperar a eventualmente tener algún tipo de retribución financiera por el desempeño de la compañía. Más importante aún, lo que uno intenta hacer cuando negocia con emprendedores e inversionistas es que los incentivos estén absolutamente alineados. Y el concepto es muy simple. Si a la compañía le va bien, significa que al emprendedor le va bien, pero al inversionista también le va bien. Y que no se produzcan situaciones donde en algún caso específico al emprendedor le vaya bien y al inversionista mal, o viceversa. Parte importante de cómo relacionarse y cómo negociar con un inversionista es fijarse precisamente, a través probablemente de un pacto de accionistas, cómo yo soy capaz de alinear los intereses míos con ese inversionista y viceversa. Como contraparte, cuando uno adquiere una deuda, o un emprendedor o una empresa adquiere una deuda, la verdad que el flujo de pago pactado es independiente del retorno que ha tenido esa empresa. Mucha utilidad o baja utilidad, la verdad que al final el compromiso de pago sigue siendo el mismo. Hoy estamos viviendo algo desde muchas aristas extremadamente excepcional en el mundo, donde hoy día la banca o los acreedores financieros estuvieron dispuestos a dar más plazo en general a todos los deudores, dado lo que estamos viviendo por el COVID. Pero es porque es un escenario extremadamente especial. Si no hubiera pandemia y una empresa le dice al banco, mira, la verdad que no me está yendo bien, estoy con problemas, mi negocio no está funcionando bien, difícilmente va a conseguir más plazo por el banco. Es más, puede de que el banco tome una actitud más de recuperar el crédito con mayor velocidad que incluso la que tenía pensado en un origen. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis donde yo no quiero que la gente entienda el por qué esta mirada de un banco. Y tal vez la manera más fácil de entenderlo es porque, o la manera más fácil de verlo es que si yo tomo un depósito a plazo en un banco y ese depósito a plazo vence en 90 días, sobre todo si estamos en Chile, mi sentimiento de que yo voy a poder recuperar ese depósito a plazo con sus intereses y con todo por parte del banco es altísimo. O sea, a nadie se le ocurre en nuestro país de que uno va a tomar un depósito a plazo en el banco y que tiene riesgo de no recuperarlo al vencimiento. Y esa es una de las razones de por qué el banco no está dispuesto a tomar riesgo, dado que la mayor parte de los recursos que presta un banco viene justamente de ahorrantes. De ahí que el nivel de deuda que tiene un banco en relación a su patrimonio es mucho más alto que cualquier otro negocio. Sí. Ahora, en el escenario que la empresa falla, obviamente el inversionista que se dedica a invertir en compañías versus un inversionista a lo mejor personal que no necesariamente está acostumbrado a invertir, pero el inversionista, llamémoslo así, que se dedica a ello, está dentro de la alternativa que alguna de las compañías donde él invierta no funcione y por lo tanto se cierra. Y eso en la práctica no tiene ningún compromiso más para los emprendedores más allá de obviamente haber perdido el capital y haber cerrado la empresa. Ahora, sí es importante hacer un comentario. Cuando los emprendedores buscan inversionistas, otra de las preguntas que debieran hacerle al inversionista, ya sea una persona natural o una institución, pero sobre todo si son personas naturales, inversionistas ángeles, por ejemplo, es del dinero que está invirtiendo en mi compañía, ¿qué porcentaje de su patrimonio personal es? Porque si yo estoy levantando un monto, voy a poner cualquier ejemplo, $500.000 de capital en mi empresa, y tengo dos inversionistas ángeles, uno que me pone los $500.000, pero ocurre que el patrimonio de ese inversionista son $20 millones, por lo tanto los $500.000 significan una participación menor respecto de su patrimonio completo, versus otro inversionista que los $500.000 tiene un patrimonio de $1 millón, por lo tanto la mitad de su inversión está en mi compañía. Obviamente, si bien los $500.000 son lo mismo, el tipo de relación con los inversionistas y la ansiedad de un inversionista respecto del otro, si a la compañía le va bien o mal, es distinta. Porque en un caso un inversionista se juega la mitad de su patrimonio y en el otro caso el inversionista se juega una parte mucho más ínfima del patrimonio. Por lo tanto, esos son los tipos de preguntas que uno debiera preparar y hacer a los inversionistas al minuto de juntarse con ellos y buscarlo. Siguiendo con el mismo ejemplo, no le pregunten a un banco qué va a hacer si es que el negocio falla, porque la respuesta es muy clara.
La primera fuente de pago, como lo he dicho ya varias veces, es que la institución va a evaluar la fuente de pago normal del negocio, o sea, que el emprendedor pueda pagar con el propio flujo del negocio. En el caso que llegase a fallar, va a recurrir a las garantías, que pueden ser de distinto tipo, pueden ser hipotecas de la misma empresa, hipotecas exógenas, que pueden ser que el emprendedor haya hipotecado su casa, avales, etcétera. Ahí hay una tremenda diferencia entre si financiarse con socio o financiarse con deuda. La deuda, por el concepto que tiene, si es que el negocio falló y hay garantías involucradas, va a ir contra las garantías y en el peor de los casos un acreedor podría solicitar la quiebra y ver su capacidad de recuperación bajo ese escenario. Y finalmente lo que es bastante evidente es que un inversionista va a participar y va a compartir el resultado de la compañía y ese es fundamentalmente el incentivo que tiene un inversionista y eso nunca hay que perderlo de vista. El inversionista invierte en mi compañía en general porque va a buscar un retorno financiero en esa inversión. Y aquí tenemos una de las diferencias de la deuda, lo cual es una tremenda ventaja. Entendiendo que nos va a ir bien y que estamos emprendiendo y hemos sido ordenados y contamos con la gran ayuda de Endeavor y por lo tanto tenemos un horizonte claro y auspicioso hacia adelante, la deuda, el tipo de retorno que voy a dar, el timing de pago, etcétera, va a ser exactamente el mismo y por lo tanto si mi negocio creció mucho en utilidad, yo no por esa razón voy a tener que pagarle más o compartir parte de mi resultado al acreedor financiero. Ahora, algunas ventajas al capital, ya hemos mencionado algunas, pero primero, y lo más claro es que, como dijimos, el inversionista no estresa la caja de la compañía, no tiene un requerimiento fijo, inflexible respecto a recibir retribución de la compañía. Creo que es súper interesante el segundo punto de que un inversionista disminuye el riesgo de la empresa, pero no solo lo disminuye desde el punto de vista financiero porque aportó capital, sino que la percepción de riesgo de una empresa, sobre todo si es pequeña, no en el mercado, cuando cuenta con un inversionista de determinadas características, le facilita mucho el hacer negocio. Eso puede ser desde el punto de vista comercial, por ejemplo, cuando yo quiero cerrar un cliente grande que no me conoce, el que un inversionista conocido participe en mi compañía puede ayudar en ese proceso, y de hecho ocurre, pero también si esa compañía el día de mañana requiere, por ejemplo, algo de deuda o alguna negociación de algún tipo, el hecho de que inversionistas con prestigio y conocidos, con experiencia, estén en la estructura de capital de la compañía, ayuda a disminuir esa percepción de riesgo y por lo tanto es la parte cualitativa que llamamos nosotros, la parte que no es dinero, que empieza a marcar una diferencia en muchas de esas compañías. Obviamente eso depende del inversionista que yo invité. Tercero, como dijimos, el inversionista comparte el riesgo y el retorno. Una cosa que siempre es positiva es que el inversionista está enfocado en maximizar el valor de la empresa y por lo tanto, cuando un inversionista se sienta en un directorio y tiene conversaciones con los emprendedores, de alguna manera va a tener una mirada de cómo maximizar ese valor. Es bien común que los emprendedores muchas veces quieran abrir muchas puertas al desarrollar el negocio. Probablemente el inversionista va a tratar de enfocarlo en pocas puertas, de manera de mantener el foco, pero es interesante porque en la medida que pasa el tiempo, si ese valor se manifiesta, es tremendamente atractivo tanto para el inversionista como para el emprendedor. Don Erwin. Bueno, desde el punto de vista de las ventajas de la deuda, tal vez una de las más importantes es que no se comparte la propiedad. Si somos capaces de hacer crecer nuestro negocio en varias etapas vía deuda, la propiedad va a seguir siendo exactamente la misma con los socios originales y por lo tanto a mayor resultado no implica tener que ir compartiendo esos resultados con nuevos accionistas. Segundo punto, el emprendedor tiene libertad para dirigir su negocio. O sea, si yo incorporo un socio capitalista, obviamente va a querer aportar también y busca el éxito de la empresa, pero también va a dar su visión del negocio. Va a opinar y no necesariamente esa opinión va a ser la misma que tienen los socios fundadores. En el caso de una deuda, la verdad que es bien poco o prácticamente nada lo que va a opinar y también, por otra parte, aportar un acreedor financiero a un emprendedor. Y en el entendido que las cosas van a andar bien, la rentabilidad de los socios mejora. Hay un cálculo matemático que uno lo puede expresar, pero intuitivamente uno lo puede entender. Si yo para montar un negocio necesito 100 pesos y tengo la alternativa A en que yo, socio, suponiendo que hay un solo socio, pongo esos 100 pesos
y mi rentabilidad es X y el negocio funcionó bien, bajo una alternativa 2, donde de los 100 pesos yo pongo solo 70 y 30 pesos pone una institución financiera, la rentabilidad que yo voy a obtener por esos 70 pesos que puse va a ser más alta que en el primer caso. Y una cuarta ventaja que quiero agregar es que, sobre todo en escenarios de alto crecimiento, que lo dije también al principio cuando partimos con esta charla, en escenarios de alto crecimiento, si yo puedo crecer con deuda, puedo postergar la incorporación de un socio. ¿Y qué gano con eso? Que al momento de incorporar el socio, por un mismo capital que pone, voy a compartir menos porcentaje de mi negocio, o dicho de otra manera, como lo dije también al principio, si voy a compartir un 25%, por ejemplo, en la propiedad, el socio va a tener que hacer un aporte capital más alto que en etapas de crecimiento más bajo, dado que mi negocio vale más. Por lo tanto, si yo puedo hacer crecer mi negocio con deuda, manteniendo una estructura de nivel de endeudamiento sana, obviamente yo prefiero hacer crecer mi empresa primero con deuda y postergar la incorporación de un socio. Ahí está, esto qué bueno que está puesto acá. Estamos súper bien en el tiempo, estamos siendo muy Mateo, tenemos una relación con Gonzalo de hace muchos años con Endeavor, así que conocemos las banderitas que nos van poniendo cuando ya el tiempo se acaba, qué es lo que está ocurriendo, quedan solo un par de minutos. Yo les puedo asegurar, pero con total certeza, que esta sigla no se les va a olvidar nunca más. Muchos de ustedes, a lo mejor que ya nos han escuchado antes con Gonzalo, la conocen. Pero ahí, por ejemplo, don Gonzalo Núñez, que está viendo esta presentación, dice, yo no sé si me voy a acordar de la sigla CFIMITYM. Suena como de ingeniero, latero, fome, difícil de recordar. Señores, les aseguro que es una frase que no se les va a olvidar nunca. Cash flow is more important than your mother. No es una frase ni de Gonzalo ni mía, para que nuestras madres no se molesten con nosotros. Es de un señor llamado Ken Morse, pero es súper, extremadamente relevante. Sea deuda, sea capital, sea una combinación de ambos, que es lo más probable que en ciertas etapas sea una combinación de ambos, lo más importante es el flujo de caja. Es el combustible del negocio y es lo que nunca me puede faltar. Siempre tengo que privilegiar el flujo de caja de mi negocio. Siempre tengo que estar muy ocupado de eso. De hecho, un gerente de administración y finanzas muchas veces se marea o se pierde, o más bien dicho, lo come el día a día en la administración, y muchas veces uno deja de tener esa mirada más lejana, donde tener una proyección de financiamiento, cómo voy a financiar mi flujo de caja, pasa a ser extremadamente importante. Y algunos tips para terminar, muy breve, porque nos queda 1 minuto y medio, Erwin, máximo 2 minutos. Desde el punto de vista del capital, una de las recomendaciones que yo daría por lo menos es que el timing es todo. Levantar capital de un inversionista privado toma tiempo conocer a ese inversionista y toma tiempo el proceso. ¿Cuánto? 3 meses. Menos de 3 meses es muy difícil que ocurra, y por lo tanto este es un proceso que hay que empezar a desarrollar las relaciones con los inversionistas mucho antes del minuto en que yo necesito capital de ellos. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación, que ya mencioné algo antes, es siempre que negocien con un inversionista, los emprendedores muchas veces se preocupan o del monto o del valor de la compañía, pero cuando ustedes se asocian con un inversionista se van a dar cuenta de que hay muchas más oportunidades de acuerdo y de negociación para que esa relación funcione. Y por lo tanto, mi recomendación es: hagan la tarea, vean cuáles son esas herramientas. Muchas veces buenos abogados pueden darles la herramienta, pero fundamentalmente traten de alinear siempre los intereses entre ustedes y esos inversionistas. La verdad es que uno, el pacto de accionista, idealmente nunca lo va a querer mirar en la vida de la empresa si es que fue bien hecho y está bien alineado. Ya, yo tengo anotado aquí como 6 tips, me voy a concentrar en 2 y medio. Primero, súper importante cuando van a tomar créditos y van a indexar garantías, especialmente garantías reales, llámese la hipoteca de una planta, de una oficina o de una casa, piensen en el largo plazo. No busquen ese crédito rápido de capital de trabajo metiéndole una hipoteca y uno dice, después me voy a refinanciar en el largo plazo. No, señores, hágalo al tiro. Primer tip importante. Segundo, cuando negocian con un banco, hay varias cosas que uno tiene que fijarse. El monto del crédito, el plazo, las garantías involucradas, en qué moneda me voy a endeudar y la tasa.
Esto sí, y el costo de prepago también. Todos estos puntos son importantes, pero el menos relevante, que yo no digo que no sea importante, pero el menos relevante, y en general los emprendedores cometen el error, que es en el que más se fijan, es la tasa. ¿Qué quiero decir? La tasa del crédito, obviamente uno tiene que negociarla, pero es mucho más importante el monto, el plazo, el perfil de pago, las condiciones de prepago y las garantías involucradas. Y el medio tip adicional que voy a dar es, léanse este libro. No es porque lo haya escrito Gonzalo conmigo, pero de verdad que es muy bueno. Y de hecho, al final, en la tercera parte de este libro, es muy cortito y además entretenido. Hay 2 ejemplos de negociación: cómo negociar con inversionistas y cómo negociar con instituciones financieras. Son 2 ejemplos basados en hechos reales. Y este libro, señores, es gratuito. O sea, no tienen que comprarlo. Ustedes se meten en la página que sale ahí, Financiamiento Inteligente, y pueden descargar su copia electrónica del libro sin ningún tipo de costo para ustedes. Se van a entretener, partan por la tercera parte donde son 2 ejemplos de negociación.